Luego, los siguientes domingos vamos a hablar del esposo en el hogar y luego vamos a hablar de los hijos en el hogar. Entonces, vamos a hacer un estudio completo de la familia. ¿Por qué? Porque hay una frase muy interesante y ya la hemos mencionado en algunas ocasiones anteriores. Dice esta frase: como va la familia, va la nación. Cuando hemos celebrado el Día de la Independencia de Bolivia, el 6 de agosto, decíamos, ¿por qué está tan mal nuestra nación? ¿Se acuerda? ¿Por qué hay tanto conflicto, tanta pelea, tanto problema, tanto delito, tanta delincuencia en Bolivia? ¿Por qué? Porque como va la familia, va la nación. Si la familia está mal, la nación va a estar mal. Esa frase, como va la familia, va la nación, se le atribuye a el extinto Papa Juan Pablo II. Dicen que él fue quien acuñó esa frase. Bueno, ahí en medio estamos nosotros, hermanos, los creyentes, los hijos de Dios. Ahora, ser cristiano en la iglesia es fácil, ¿no? Todos ahorita en la iglesia tenemos cara de cristianos, todos. A lo mejor en el trabajo también es relativamente fácil ser cristiano. En tu lugar de estudio es fácil ser cristiano. Pero en la casa, en el hogar, ¿sabe? El hogar es el lugar donde es más difícil ser cristiano. Escúchelo bien. En la casa es el lugar donde es más difícil ser un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque ahí estás a la vista de tu pareja y tu pareja te conoce tal cual como eres. Ahí no puedes fingir ser cristiano. Igualmente estás a la vista de tus hijos. Ahí no puedes fingir ser un cristiano. Tus hijos, tu pareja, tu esposo, tu esposa, se va a dar perfecta cuenta si el Espíritu Santo mora en ti y tú te dejas guiar por el Espíritu Santo. Entonces, el lugar más difícil para vivir como hijo de Dios es en la casa, no es en la iglesia. Aquí es facilingo ser cristiano. Todos somos cristianos aquí dentro de la iglesia. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy el estudio acerca de la esposa en el hogar. Vamos al libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 33. Dice de esta manera: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, versículo 33, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Cuando leemos este pasaje, hermanos, hay algo fundamental que deja la palabra de Dios entrever respecto de la mujer. Dice en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dice, estén sujetas. La esposa debe estar sujeta a su esposo, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Eso nos deja un poquito a pensar en la palabra sumisión. Y la verdad es que es una palabra un poco fuerte, un poco dura, ¿no? Porque actualmente el mundo rechaza la idea de sumisión, ¿no? Cuando ahorita pensamos en sumisión o en sujetarse la esposa al esposo, directamente se lo asocia esto al machismo, ¿no? Se lo asocia a como que la mujer está en un nivel inferior, como que tiene a su lado a un opresor. Esa palabra bastante se usa actualmente. Pero no debemos perder de vista, hermanos, que este es el diseño original de Dios. O sea, esto no es el capricho de alguien, esta no es la forma de pensar machista que ha venido trascendiendo siglos a siglos. No, mis hermanos, este es el diseño original de Dios. De hecho, hermanos, déjeme decirle que la Biblia se opone al machismo. Cuando usted lee ahí en el versículo 22 que la mujer debe estar sujeta a su esposo como al Señor, hermano, no se trata de machismo. La Biblia coloca a la mujer en un lugar de honor, en realidad. Contrario a la época en que fue escrita. O sea, estamos hablando de la palabra de Dios que fue escrita hace 2000 años atrás. Y en aquellas épocas, hermano, realmente se vivía un machismo, pero exagerado. Entonces, hablar de la mujer, hermano, era casi impensable. No se podía pensar siquiera que un hombre entable una conversación con una mujer. Los griegos, por ejemplo, la época en que fue escrita la Biblia, poquito antes, consideraban a la mujer un ser inferior. Consideraban a la mujer un ser inferior. La mujer estaba relegada únicamente a servir al esposo, pero casi a un nivel de esclavitud. A ese nivel se manejaba el hombre con la mujer. En otras culturas, los árabes, por ejemplo, hermanos, los árabes manifestaban siempre un menosprecio total a la mujer. La mujer es solo para tener hijos y nada más. Incluso hasta ahora, de hecho hasta ahora, en Oriente Medio, hermanos, la mujer vale casi al igual que los animales, a ese nivel. O sea, un menosprecio total. Los chinos lo mismo. En el caso de los romanos, ya propiamente la época en que fue escrito el Nuevo Testamento, los romanos eran politeístas y creían en la reencarnación. Y ellos cuando veían a un hombre cobarde, ¿sabe qué decían? Un hombre que no quería ir a la guerra o un hombre cobarde, decían que esa persona, ese hombre, iba a reencarnar en una mujer. O sea, como que te va a tocar lo peor. El día que te mueras vas a reencarnar en una mujer. O sea, te va a tocar lo peor. Tenían, hermanos, un menosprecio hacia la mujer. En India, en África. Normal, por ejemplo, era el infanticidio de niñas. O sea, que nazca una niña, que nazca una hija mujer, hermano, en algunas culturas las mataban. ¿Por qué? Porque
creían que la mujer era un ser inferior. El cristianismo, hermano, contrario a todo lo que mucha gente dice, se opone al machismo. Ahora, pero un momento, hermano, ¿cómo usted dice que la Biblia se opone al machismo, pero aquí dice que las casadas deben estar sujetas a su esposo? Pareciera algo contradictorio. Hermanos, delante del Señor no hay diferencia entre hombre y mujer. Escúchelo bien, no hay diferencia entre hombre y mujer. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermano, esta frase era totalmente revolucionaria en la época en que fue escrita la Biblia. ¿Cómo es posible que se diga, ya no hay hombre ni mujer delante de Dios, son iguales? Lo mismo que el esclavo, que el libre, lo mismo que los judíos y lo mismo que los griegos. Aberración, hermanos. Para los judíos era una aberración decir estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos decían, somos hijos de Abraham. Somos pueblo escogido por Dios. Los demás se van a ir al infierno. Los demás no son pueblo de Dios. Pero la palabra del Señor, hermanos, dice que el hombre es igual a la mujer en dignidad y en naturaleza. Somos iguales en dignidad y en naturaleza, pero lógicamente, y esto hay que hacer hincapié, somos diferentes en el aspecto físico y también en el aspecto emocional. Lógico, porque de esa manera definimos, en el caso de la mujer, la feminidad y en el caso del varón, pues su masculinidad. O sea, físicamente sí somos distintos y eso es totalmente evidente. De la misma forma, emocionalmente somos muy diferentes. Pero algo que debemos entender, hermanos, es que espiritualmente ninguno tiene un estatus superior al otro. O sea, no es que el hombre está más en un peldaño más arriba que la mujer. No, ahí dice, no hay varón ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. En los tiempos de la Biblia, hermanos, esto era totalmente revolucionario. O sea, era impensable que en aquellas épocas se diga esto. En Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Hay algo muy especial que dice el Señor acerca de las mujeres. Dice ahí, vosotros maridos, igualmente, vivan con ellas, o sea, con la esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí está diciendo una palabra clave, mis hermanos. Dice que la mujer es coheredera de la gracia de la vida. O sea, delante de Dios estamos al mismo nivel. No es que el hombre está por encima de la mujer. Ahora, ahí nuevamente. Pero ¿cómo usted dice eso, hermano? Si lo primero que leímos dice, la mujer debe estar sujeta a su esposo. Peor ahora que se habla mucho del empoderamiento de la mujer, ¿verdad? Ahora hay una corriente muy fuerte en el mundo que habla del empoderamiento de la mujer. Que la mujer ya no se va a dejar dominar con el hombre, que la mujer es la que debe mandar en el hogar, que el hombre ha sido siempre un opresor de la mujer. Hermanos, la palabra de Dios dice todo lo contrario. Lógicamente estamos hablando, hermanos, de hogares cristianos,
No estamos hablando de hogares donde no hay temor a Dios, donde no hay respeto por la palabra de Dios. Estamos hablando del hogar cristiano como ha sido establecido por Dios. Escuché una anécdota contada por un famoso evangelista, Charles Spurgeon, años 1800 aproximadamente. Dice que un misionero estaba en un lugar en la India y una mujer se le acerca después de escuchar a este misionero y dice, seguro que su Biblia fue escrita por una mujer. Mire qué interesante. Seguro que esa Biblia que usted está enseñando fue escrita por una mujer. Y el misionero se sorprende y le dice, ¿por qué? Porque su Biblia dice cosas muy agradables de nosotras. Porque nuestros maestros del hinduismo nunca se refieren bien a nosotras. Y en muchos lugares, en muchas culturas, y es más, en muchas religiones, la mujer es casi nada. El cristianismo, hermanos, valora, exalta mucho a la mujer. Entonces, el cristianismo no oprime a la mujer. Ese es un punto de partida, hermanos y hermanas que están acá especialmente, que debemos entender. La palabra del Señor no oprime a la mujer, pero sí dice que ella debe sujetarse al esposo. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, acá debemos entender algo. Como personas, dejando de lado el evangelio, como personas nosotros nos sometemos a las autoridades civiles, ¿no? Y es un mandato de Dios. El que se opone a la autoridad resiste, dice el libro de Romanos. Nos sometemos a los jueces, fiscales, policías y demás. Hay autoridades civiles. Como jóvenes que somos, nos sometemos a la autoridad de nuestros padres. Como cristianos que somos, nos sometemos a las autoridades de la iglesia. En la iglesia tenemos pastores, diáconos, ancianos, líderes, y nos sujetamos a ellos, pero no quiere decir que somos inferiores a ellos. Fíjese la diferencia. ¿Acaso usted es menos cosa que un policía por sujetarse a su autoridad? ¿Acaso usted es menos que él? No, no es menos que él. En dignidad y en naturaleza usted no es menos que él. Pero usted se sujeta porque él es autoridad, simplemente. Cuando usted es empleado, trabaja en una empresa, usted se sujeta a su jefe. ¿Acaso usted es menos que él en dignidad y en naturaleza? No. En ese sentido, hermanos, hermanas, es que la palabra de Dios dice que la esposa debe sujetarse al esposo, porque Dios ha establecido un orden. Dios el Hijo se sometió a la autoridad de Dios el Padre, pero no por eso no es Dios, ¿verdad? Dios el Hijo se sometió a la autoridad de su Padre, pero no por eso dejó de ser Dios. Es más, Jesús se sometió a sus padres terrenales. Imagínese usted. Y yo le pregunto, ¿Jesús era superior a sus padres terrenales? Sí, totalmente sí. Pero Jesús, siendo Dios, se sometió incluso a la autoridad de sus padres terrenales, José y María. Entonces, cuando la Biblia dice a la esposa, sujétese a su esposo, él es la cabeza, no es porque él es superior a usted. La relación de esposo y esposa es de amor y de compañerismo. Entonces, lo que está diciendo la palabra de Dios, hermano, y es lo que está establecido por Dios, el orden establecido por Dios, es que la mujer decide voluntariamente respetar la posición de liderazgo de su esposo porque así lo ha establecido Dios. O sea, son compañeros de equipo, pero alguien tiene que ser
el que tome las decisiones finales. Bueno, al menos las más importantes. O como dice alguien por ahí, es que bicho de dos cabezas no existe. ¿Conoce usted algún animal de dos cabezas? Solo en la mitología había eso. En un equipo siempre hay un capitán. ¿Acaso los otros son menos que él? No, los jugadores, los demás no son menos que él, pero tiene que haber un capitán. Tiene que haber. Alguien debe tomar las decisiones finales. Entonces, en ese lugar Dios lo ha puesto al esposo. No porque sea más inteligente, no porque sea más santificado, no porque cualquier otro pretexto, sino porque así es el orden establecido por Dios. Entonces, el esposo no debe usar esta palabra para oprimir a la esposa. Ah, mira, ¿no? A la esposa. La Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer, por lo tanto aquí en la casa se hace lo que yo digo. Ah, ahí ya tenemos un problema. Porque el varón estaría en ese caso usando a su conveniencia una interpretación errada de la palabra de Dios. Porque no es que él está por encima de ella, están al mismo nivel, ya lo hemos visto en la palabra de Dios. Entonces, aquí, hermanos, y especialmente hermanas, la reflexión es que la mujer no es independiente ni contrincante de su marido. O sea, no debemos pensar que esto es una pugna o es una pelea de quién es superior a quién o quién manda, porque eso es lo que el mundo enseña y por eso el mundo está como está. Así que ya te estás yendo a tu casa, ya sabemos quién manda en tu casa, dicen, ¿no? Entre hombres. Ya sabemos quién manda en tu casa. ¿Por qué? Porque uno se está recogiendo temprano a su casa. Ya sabemos quién manda. Ah, y como el hombre es hombre, dice, no, entonces me quedo, pues, porque en mi casa yo mando. No, hermanos. No se trata de una pelea, no se trata de una pugna. Ojo, reitero, hermanos, estamos hablando de hogares cristianos o que se dicen cristianos. Allá en el mundo vamos a ver opresión, vamos a ver golpes, vamos a ver peleas, vamos a ver maltrato. En el hogar cristiano no funciona así. La mujer no debe ser independiente del marido. Olvídese, hermanas queridas, olvídese del empoderamiento femenino así como lo enseña el mundo. Yo no me voy a dejar con mi esposo, ¿no? Yo tengo que ser y soy superior a mi esposo. O sea, aquí ya no se trata de convivir en amor y en armonía. Aquí se trata de competencia. Eso es lo que enseña el mundo. Ese es el famoso empoderamiento de la mujer. Totalmente antibíblico. No se trata de una pelea o de una pugna. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 11. Nuevamente dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Uy. Aquí ya nos los pone bien difícil. ¿Cómo es que en Efesios dice que el hombre es cabeza de la mujer? Y aquí dice, pero en el Señor, por eso estamos hablando de hogares cristianos. ¿Ah? Estamos hablando de hogares cristianos. En el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. El uno necesita del otro. Por eso en el libro de Génesis, cuando Dios crea a la mujer, dice, voy a hacer ayuda idónea para él. Ayuda idónea para él. Entonces, hermanos, la mujer no es independiente ni oponente de su esposo. No es. No debe ser. Pero mis amigas dicen el empoderamiento de la mujer. Sus amigas no conocen
el orden establecido por Dios. ¿Sabe qué pasó la primera vez que la mujer quiso ser independiente de su marido? ¿Sabe qué pasó? Libro de Génesis, capítulo 3. Mire lo que pasó. Génesis, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Miren lo que pasa cuando la mujer no le consulta al esposo sus decisiones. Dice versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Satanás, muy astuto, no buscó al varón para hacerlo caer, buscó a la mujer. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, versículo 4, la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, le engaña, sino que sabe Dios que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así también como ella. Ella cae en el pecado siendo engañada por Satanás. Hermano, grave en el hogar es no consultar las cosas. Y esto no lo digo solo para la mujer, también para los varones. Es que a los varones a veces se nos mete tanto esto de que somos la cabeza, que así nos ha puesto el Señor en el hogar, que creemos que no debemos consultarle a nuestra esposa. No, mis hermanos. Aquí la mujer no le consulta a su esposo y ocurre el pecado original y a partir de aquello, maldición para todo el mundo. A lo mejor Adán estaba más temeroso de Dios y a lo mejor si ella le hubiera consultado, Adán le decía, no, esto no es lo que Dios nos ha mandado. Pero ella toma la iniciativa de ser independiente del esposo, se deja engañar por Satanás. Entonces, hermanos, las casadas estén sujetas a su propio marido, dice Efesios 5:22. Hermanos, dice como al Señor. ¿Sí? Efesios 5:22 dice, sujétese a su marido como al Señor. O sea, cuando la mujer se está sometiendo a su marido, a la autoridad, al liderazgo de su esposo, en realidad está obedeciendo a Cristo. Y esa es la parte dura de entender. Para muchas hermanas. O sea, no porque Él es Él, sino porque así me lo manda el Señor. Yo me voy a sujetar a mi esposo porque así me lo manda el Señor. Por eso, independiente de que ella tenga de repente mejor educación, mejor formación, mejor salario. Hay hogares donde la mujer, por ejemplo, trabaja y gana más dinero que el varón. O independiente de que ella tenga más dones y talentos que su esposo. La Biblia dice, ella debe sujetarse a su esposo porque así lo manda el Señor, no es el capricho de alguien. Ese es el orden establecido por Dios. Y es verdad, hermanos, que algunos esposos no inspiran pues respeto, ¿no? Algunos esposos no inspiramos respeto. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, somos humanos, nos falta sabiduría, o a veces el esposo no está en una buena condición espiritual. Entonces, oiga,
difícil es pues respetar a un esposo, para una mujer, respetar a un esposo que está en una baja condición espiritual. Cuesta. O a veces el esposo es muy rudo, o es muy desconsiderado, o incluso abusivo con la esposa. Entonces cuesta para una mujer sujetarse a un esposo así. Y ahí los varones, los que somos esposos, tenemos que reflexionar. Porque este es el orden establecido por Dios. Entonces la autoridad del esposo, el liderazgo del esposo debe ser respetado por la esposa, no porque él sea bueno o regular, sino porque así lo manda el Señor. Entonces la mujer que respeta al Señor, la mujer cristiana que respeta al Señor, también va a respetar a su esposo. Va a respetar a su esposo. Respetará su liderazgo, respetará su condición, porque si no lo hace, va a alterar lo establecido por Dios. Altera lo que ha sido establecido por Dios. Y es verdad que hay hombres que no asumen su liderazgo, hermanos. Hay hombres que no asumen el liderazgo y el ser cabeza del hogar. Hay hombres que no lo asumen. Sepan, hermanos, que está alterando el orden establecido por Dios. Cuando el hombre ya no es una figura de autoridad en el hogar, se desbarata todo. ¿Por qué? Porque está quebrantando el orden establecido por Dios. Nuevamente insisto, hermanos, esto no es el capricho de alguien. Es lo que está en la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos allá. Primera de Timoteo, capítulo 2. Versículos 11 al 15. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Otra vez usa la palabra sujetarse. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Escuche esto, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, aquí está haciendo referencia a lo que leímos en el libro de Génesis, la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Por qué nos dice esas cosas, hermanos? Estarán pensando las mujeres, ¿no? Las hermanas. Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¡Qué palabra tan dura! Hermanos, y aquí algo que debemos entender en el caso de la mujer. Cuando dice no permito a la mujer enseñar, se refiere, hermanos, al culto público a Dios. Se refiere al culto público a Dios. No debe ella ejercer un dominio sobre el varón porque se altera el orden establecido por él. Por eso, hermanos, es que en nuestras iglesias no hay pastoras. No hay pastoras. ¿Y por qué no hay pastora? Porque los líderes son machistas. No, porque se altera el orden establecido por Dios. ¿Sabía usted que bíblicamente a quiénes puede enseñar la mujer? ¿A quiénes puede enseñar la mujer bíblicamente? A los niños y también a otras mujeres. Cuando le dice Pablo a Timoteo, tú fuiste instruido por tu mamá y por tu abuela, le dice, ¿no? Loida y Eunice.
Bíblicamente la mujer puede enseñar. Y usted dirá, pero hermano, yo quiero servir en la iglesia, yo quiero enseñar la palabra de Dios. Bíblicamente la mujer puede enseñar a los niños. Puede enseñar a los niños. Y también puede enseñar a otras mujeres. La palabra del Señor dice, las ancianas enseñen a las jóvenes. Dice, ¿no? La mujer puede enseñar a otras mujeres y puede enseñar a los niños, pero dice, no permito ejercer dominio ni enseñar al hombre. Estamos hablando, reitero mis hermanos y hermanas, del culto público a Dios. Por eso es que en la iglesia no hay pastoras. Ni la iglesia católica permite pastora o sacerdotisas, ¿no? No hay sacerdote mujer en la iglesia católica. ¿Saben dónde se admiten mujeres sacerdotes? En la iglesia satánica. En la iglesia satánica hay sacerdotisas porque van en contra de lo establecido por Dios. Pero en las iglesias cristianas que manejan doctrina sana, hermano, bíblicamente, no hay pastoras. No hay. Ahora, que algunas mujeres desarrollan o ejercen en los hechos una labor pastoral, eso es otra cosa. Pero en el culto público a Dios no hay pastoras. No porque son menos inteligentes, no porque son menos confiables o porque no tengan una condición espiritual. Hay mujeres que tienen una condición espiritual excepcional, pero alteran el orden establecido por Dios. Entonces, las hermanas no deben sentirse inferiores al hombre, porque no todos van a ser predicadores, no todos van a ser pastores. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 29. Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Versículo 30, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta es no. Así como no todos los hombres van a ser pastores, así como no todos los hombres van a ser predicadores, no deben por eso sentirse menos que el pastor. No deben los hombres sentirse menos que el que está ahí al frente enseñando o cantando o haciendo algún ministerio. De igual manera, hermanas, la mujer no debe sentirse menos por el hecho de que no puede presidir el culto público a Dios. Entonces, usted me va a cuestionar y decir seguramente, oiga hermano, pero hay varias iglesias donde hay mujeres pastoras. ¿Sabe qué iglesias son esas? Las iglesias pentecostales. Y es más, ni siquiera las iglesias pentecostales, las neopentecostales. Donde ya hay, no solo eso, hay profetas, hay apóstoles, ¿no? Que se han autodenominado profetas y autodenominado apóstoles. Entonces, hermanos, esas iglesias donde hay pastoras que están ejerciendo autoridad sobre los varones, ¿sabe qué? Como dijo una vez un pastor, o lo están haciendo por ignorancia o lo están haciendo por rebeldía, pero no lo están haciendo por la palabra de Dios. Y con todo respeto, hermanos y hermanas, a lo mejor usted ha visto por la televisión, ¿no? Hay pastoras mujeres, pero son las iglesias neopentecostales. No hay más. Pero en una iglesia donde se predica la doctrina sana del Señor, no hay pastoras mujeres. No porque sean menos. Hay muchas cosas que la mujer puede hacer en la iglesia, mucho servicio. La mujer tiene un talento y un don especial de servicio. Puede hacer muchas cosas en la iglesia y además en la enseñanza a los niños y a otras mujeres. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando una mujer está adelante y ejerce autoridad sobre el varón, estoy hablando del culto público.
Una mujer que está al frente atrae miradas. Y a diferencia de la mujer, al varón le entra por los ojos. Cuando Jesús enseñaba sobre el adulterio, decía, cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dijo? Ya adulteró con ella en su corazón. Por eso es que no hay mujeres pastoras. ¿Se imagina usted una hermana que pase aquí adelante y empiece a predicar y por más hermoso que predique, a los varones les va a robar la mirada? Por eso el Señor dice, no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el varón, y estamos hablando del culto público a Dios. Y como dice un famoso periodista por ahí, si alguien no está de acuerdo, que me desmienta, pero con la Biblia. Con la Biblia. Entonces, no es un acto de machismo, hermanos, sino que el Señor establece este orden para que nos manejemos bien. Ahora, en el hogar, volviendo otra vez al tema del hogar, ¿la mujer puede reflexionarle al esposo? Claro que sí. Porque si el esposo está yendo mal, oye, es pues su obligación llamarle la atención con la palabra de Dios. Puede reflexionarle. Como Abigail le reflexionó al rey David cuando estaba haciendo mal. En la Biblia hay un pasaje donde una mujer le reflexiona al rey David. Pero estamos hablando, hermano, de que esto no es una pelea por ver quién manda en la casa. No, mis hermanos. La mujer puede hacer muchas cosas en la casa, puede hacer muchas cosas en la iglesia, porque tiene muchos dones y talentos. Pero cuando ocurrió el pecado original, ¿sabe usted a quién llamó primero Dios? Hemos leído que la mujer fue la que pecó primero, ¿verdad? ¿Y a quién llamó a cuentas el Señor? A la mujer. Lo llamó al varón. ¿Por qué? Porque él es cabeza. Él es cabeza. La mujer pecó, pero Dios llama a cuentas al hombre. ¿Por qué? Porque él es cabeza. Hermanas solteras, ¿hay algunas solteras acá? Por eso es que les decimos a las hermanas solteras, piense bien con quién usted se va a casar, porque sepa que el día que usted se case, usted va a tener que sujetarse al liderazgo y a la autoridad de su esposo, aunque usted sea más inteligente que él. Aunque usted tenga más talentos que él. ¿Por qué? Porque ese es el orden establecido por Dios. Vamos a Génesis. Mire, ¿a quién le llama a cuentas el Señor? Ya hemos visto que fue la mujer engañada primero y ella fue la que lo engañó al marido, ¿no? Ella lo hizo comer al marido y mire a quién le llama el Señor. Génesis 3, versículo 8. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Creen ustedes que Dios no sabía que fue la mujer la que pecó primero? Dios lo sabía, pero Dios le dice, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre, todo chismoso, respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Ah? Somos chismosos también los hombres. Pero es interesante, hermanos, cómo Dios respeta ese principio de liderazgo y de autoridad en el hogar desde la creación, desde la pareja original. Ella peca primero y Dios llama a cuentas al hombre. ¿Por qué? Porque él es cabeza. Y a partir de ello usted se va a dar cuenta, hermano, viene la maldición. Y Dios maldice al hombre.
y maldice la tierra y maldice a la mujer. A la mujer, ¿qué le dice? Vas a tener tus hijos con dolor. Uy, ese es el dolor de cabeza de todas las mujeres, ¿no? Vas a tener a tus hijos con dolor. Y le dice, tu deseo será para tu marido. Ya usted puede leer el capítulo 3 completito del Génesis. Ahí va a ver cómo Dios maldice a la mujer, Dios maldice la tierra y maldice al hombre. Entonces, hermanas, usted debe sujetarse a la autoridad y al liderazgo de su esposo, no porque él sea mejor, ni mucho menos. Ya hemos visto en la palabra, dice, estamos al mismo nivel delante de Dios, pero usted debe sujetarse a la autoridad y al liderazgo de él, porque así Dios lo manda. Punto. No hay lugar a discusión. Estoy hablando, mis hermanas, de hogar cristiano. Sí, pastor. No está hablando de eso. Respetar su autoridad, ¿no? Exacto. Sí. Exacto. Ya, vamos ahí. Efesios 5:24. Libro de Efesios capítulo 5, versículo 24. Dice de esta manera: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Uy, qué duro. ¿Cuál es el modelo de sujeción que debe seguir la mujer? Dice, como la iglesia está sujeta a su marido. Como la iglesia está sujeta al esposo que es Cristo, ¿verdad? Porque él es el esposo y la esposa es la iglesia, dice la Biblia. Entonces las casadas deben estar sujetas a su esposo. Ahora, ¿se imaginan ustedes, hermanas, la iglesia despreciando a Cristo? O como decía el pastor hace ratito, ¿se imagina usted a la iglesia mostrándole la jeta a Cristo? Haciéndole mala cara, contradiciendo o faltando a la autoridad de Cristo. Aquí el modelo a seguir de la esposa, dice, debe ser como la iglesia se sujeta a Cristo. Ahora, ¿cuál es la excepción, hermanos, hermanas? ¿Cuál es la excepción? Justamente lo que el pastor comentaba. ¿Y qué ocurre cuando el esposo es abusivo? ¿Qué ocurre cuando el esposo es malo? Cuando el esposo no es convertido al Señor y yo sí conozco al Señor. ¿Cuál es la excepción? Hechos capítulo 5, versículo 29. Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice en el versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, desde el punto de vista de la palabra de Dios, la única excepción para que la mujer, en este caso, la mujer no se sujete al esposo, es cuando el sujetarse al esposo implique desobedecer a Dios. Si sujetarme a mi esposo implica desobedecer a Dios, ¿qué dice aquí? Es necesario obedecer primero a Dios y después a los hombres. En ese caso puede la mujer no sujetarse al esposo y es la única excepción. Claro, el esposo puede ser que no es creyente y dice, no vas a ir a la iglesia. ¿Qué tanto Biblia y Biblia y Biblia hay? ¿No?
¿Qué tanto cantas al Señor y alabanzas y alabanzas? Hay esposos que son así. El único lugar en la palabra del Señor donde usted va a encontrar que tiene permiso para no sujetarse es justamente lo que dice en Hechos 5:29. Cuando sujetarse al esposo implica desobedecer al Señor. Así que, hermanos, en el caso, hermanas, hay una reflexión final. No es fácil sujetarse a alguien. Ni siquiera nos es fácil sujetarnos a las autoridades civiles. Ni siquiera es fácil sujetarse a los policías, a las autoridades, ¿no? No es fácil sujetarse a alguien. Cuanto más en el hogar. Para la esposa no es fácil sujetarse al esposo, porque el esposo no es perfecto. Y no es una cuestión de temperamento, ¿no? Muchas mujeres han agarrado este pensamiento del mundo del empoderamiento, de que la mujer es la que manda, que no se va a dejar mandar con el marido. Y ese tipo de pensamiento destruyen el hogar, hermanos. Porque muchas mujeres piensan que esto es competencia de ver quién manda en la casa. Hermanos, si en el hogar hay ese tipo de pensamiento, debemos pedir perdón al Señor. Debemos humillarnos ante el Señor y pedir perdón. Si nuestro pensamiento ha sido ese, de que yo no me voy a dejar mandar por mi marido, de que él no es el líder de la casa, yo soy el líder de la casa. La mujer no debe obrar por temor al esposo. A lo mejor el esposo no es creyente. La mujer debe obrar por temor a Dios. No por el esposo, sino por temor a Dios. Por eso es que la mujer debe sujetarse al esposo. Por eso, hermanas. Es lo que Dios ha establecido. Vamos a leer un último pasaje en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer versículos 5 al 6. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Otra vez habla de sujeción. Donde usted busque en la Biblia, va a ver que la palabra del Señor le ordena a la mujer casada sujetarse a su esposo. Dice, estando sujeta a su marido, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. O sea, la esposa respeta a su esposo, no porque el esposo la tiene bajo amenaza. No porque el esposo es agresivo, no porque el esposo es malo, dice, sin temer ninguna amenaza. Nadie debe temer a nadie, sino solo a Dios. Ni al diablo hay que tenerle miedo, solo a Dios. Entonces no podemos, hermanos, pensar, y ahí los varones también tenemos que reflexionar en eso. Hermano varón, no es fácil que tu esposa se sujete a tu autoridad, porque tú eres imperfecto. Tú eres imperfecto. Entonces debes entender que este es el orden establecido por Dios para que el hogar funcione. Hermanos, para que el hogar funcione. Más del 50% de los matrimonios se divorcian. ¿Por qué? Porque ahora está habiendo nuevas corrientes del empoderamiento de la mujer y tiene que llevarle la contra al esposo. Creen que es una pelea permanente de quién manda en la casa. No debe ser así, hermanos. Así que, hermanos, en el Señor, meditemos en estas cosas. Hermanas solteras,
piense bien con quién usted se va a casar, porque sepa que si usted se casa, usted deberá, según la palabra de Dios, sujetarse a ese hombre. Aunque usted sea más inteligente, aunque usted tenga más talento, aunque usted tenga más dones, es el orden establecido por Dios. Dios bendiga su palabra, queridos hermanos. El próximo domingo vamos a hablar del esposo. Hoy hemos hablado de la esposa. Próximo domingo vamos a hablar del esposo. ¿Qué cosa nos toca a nosotros? Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por esta mañana, por darnos tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos estas verdades acerca del hogar cristiano, acerca del hogar donde el Espíritu Santo reina. Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir conforme a tu consejo, a respetar tu palabra y el orden de autoridad que has establecido para el hogar. Bendiga, Señor, a cada una de las familias de la iglesia. Cada esposo, cada esposa, bendiga, Señor, porque como va la familia, va la nación. Pedimos bendición para nuestras familias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, van a pasar